hombre, cuán castigante para la mujer. Y vamos entonces a ver un poquito las dinámicas de este cuento. El cuento más trágico. Todos son burlescos y caricaturales y satíricos, ¿no? Pero hay uno que es de final feliz y hay ese que es de final trágico, ¿no? Todavía no estamos en una época en que se enfoca, ¿verdad?, toda una obra en una tragedia a nivel individual con la introspección. Todos son personajes así de un mundo que uno observa un poquito de lejos, pero hay diferentes ingredientes en cuanto a la emoción. Entonces vamos a encuadrar un poquito ese cuento que nos enseña. Primero que los rangos sociales son diferentes. Los tres hermanos, ¿quién eran? Podemos observar que eran los... ¿ah? Eran como de dinero. De dinero. Ajá. Ellos empleaban a un grupo de gente que trabajaban para ellos en construcción o algo así. Segundo, ¿cuál era la relación entre los tres hermanos? Se vea un cierto... ¿Dónde dormían ellos? Juntos en un cuarto. Exacto, dormían juntos en un cuarto. Eran muy atados. ¿Ah? Una relación que probablemente, por lo menos, no podemos intuir que era quizás no erótica, un poquito más allá de lo permitido entre hermanos. Eran muy unidos físicamente, ¿okay? Que nos simboliza también eso, que segregando los géneros se produce ese tipo de intimidad entre personas del mismo sexo, que después se rechaza como algo innatural. Pero claro que si tú estás segregando, estás produciendo lo mismo que después va a considerarse como malo. ¿Por qué estar segregando? Entonces, ¿no? Había esa energía entre ellos. La hermana estaba sola en su propio cuarto, no compartía nada, ¿okay? Había buscado la compañía de un manchego, de un trabajador, y al ellos darse cuenta, le engañan con una gira en un bosque y le matan. ¿Okay? Aquí vemos, pues, ellos van a un juez, a un tribunal, ellos se dirigen a algún sistema de justicia. No. Okay. Entonces vemos que en ese mundo que está implodiendo, donde hay, pues, dominado por el miedo, donde se percibe por lo menos una especie de recurso, la gente ha perdido su derecho a la vida, derechos humanos básicos, no se dan. ¿Okay? Todo el mundo está allí, pues, tratando de buscar su suerte, de tener una suerte hoy para llegar hasta mañana, pero no hay garantía en ningún sitio. ¿Okay? Ellos, pues, empleados lo matan sin pensarlo dos veces. Después no le dicen nada. Hay también allí el engaño, que no le dan una posibilidad a ella, qué sé yo, de explicarse, ¿verdad? De tomar una posición acerca de ella misma, de esa persona, de su relación. Y después, ¿qué sucede? ¿Cómo ella sabe lo que ha sucedido al manchego? Le aparece. ¿Okay? Hay esa aparición y hay otra aparición en otro cuento, ¿no? Entonces ya vemos que cómo se considera. Podemos ser que uno puede interpretarlo de varias maneras. Puede ser interpretado como si la persona muerta aparece con su espíritu a otra persona. Puede ser interpretado también como un sueño. ¿Okay? Entonces la interpretación de los sueños de ese tiempo era que los antepasados, los muertos, otra fuerza de tu mundo te daban indicaciones. ¿Okay? No era algo que salía del subconsciente como en la psicología, sino algo que te impactaba del mundo externo, que te daba una información útil. ¿Okay? Entonces el sueño le indica a Elisabetta que donde está sepultado. Y entonces lo único que ella puede hacer para, pues, salvar su amor, ir con la complicidad de la sirvienta a sepultar la cabeza, y después esa cabeza la pone en ese envase grande, le saca la tierra, la pone en el envase y encima le pone la planta de albahaca.
recuerden que la albahaca es una hierba muy popular que se considera también una hierba como médica con ciertas características y que es muy común tener ese gran vaso de albahaca en una ventana, así que no lo van a descubrir los hermanos. ¿Okay? Entonces ella después se pasa el tiempo como alabando esa reliquia de su amor, a lo que le queda, y que la misma planta, ¿no? Aspira a la esencia de lo que está sepultado debajo. O sea, es decir, que hay como esa forma de reciclaje, que la muerte es una forma de reciclaje, que dentro de ese envase le permite a ella conservar algo de la esencia de su amor. ¿Okay? Entonces, eso nos da un cuento que nos da mucha visión de los valores de la época y del comportamiento. Falta de derechos humanos, opresión de la mujer, diferencia de clases sociales y también esa idea de que especialmente en las prácticas religiosas populares, de esas reliquias, de esa manera de hacer que un objeto, ¿no? Un objeto sea el objeto del culto, no sea un valor abstracto, sino algo concreto, ¿no? Desea, ¿no? Que uno trae a su vida. ¿Alguna otra que no hemos hablado? ¿O observación acerca de la misma? A mí me fue curioso también lo de la primera historia, como la mujer toma ventaja del hombre. Ah, sí, claro. Como casi siempre se ve que el hombre es el que domina, el hombre es el que va por encima de la mujer. Sí, sí. Es una historia interesante por eso, ¿verdad? Y por otro aspecto también. Sabemos que en las ciudades de la época renacentista temprana, del 1400, del 1300, del siglo XIV, las mujeres tenían un cierto, especialmente en las ciudades, en las actividades artesanales, de producción, de la guilda, ellas tenían un espacio, tenían un rol de actor social, se organizaban, tenían sus talleres, sus propiedades, etc. Y esa claramente es una mujer de cerámica, no es una mujer segregada en su espacio dentro de la casa, una mujer que ha en alguna manera logrado ese poder, ese control de sí misma, ¿no? Y vemos pues otro ejemplo de esa falta de derechos, de ese engaño, falta de derechos, la manera en que los individuos en esa sociedad pues buscan su suerte día tras día, que no hay un plan, que no hay un sistema. ¿Eh? Y Andreucho es típico de eso, representa precisamente eso, porque se deja engañar, pierde todo su sueldo, cae en esa latrina, Después el engaño. pero no se desanima, él sale de allí todo sucio, sigue caminando hasta que encuentra la próxima oportunidad, ¿verdad? Y allí vemos también ¿no? Se supone que la muerte sea ese momento esencial de la vida, que ¿no? La sepultura sea algo consagrado, y vemos que hay todo otro aspecto de eso, que hay ese obispo sepultado que ha muerto, que acaba de morir, que se le ha sepultado con toda su riqueza, y la gente sabe que hay poco tiempo para ver cómo uno puede sacarla. Así que él, ¿no? Entra en esa oportunidad y logra ir dentro del sepulcro, y después engañas a los primeros y se encuentra dentro de la tumba, cerrado, con esa tumba muy, muy fuerte que no se abre por dentro. Y después entra otra gente, así que sabemos que había mucha gente que estaba buscando ese anillo del obispo. Y que los otros, él le dice, güey, que tienes muerte, que tienes miedo, los muertos no te muerden. Y él está dentro, así que le muerde, y así que logra no solamente el anillo, sino salir de la tumba, porque el anillo dentro de la tumba no es que
era muy útil. Él sigue caminando y sigue salteando y dice, pues me fue bien, ¿qué me importa? Me perdí un dinero, pero encontré otro. Así que nos da ¿no? ese experiencia, ¿no? de esa vida, que es un flujo, que hay muchas cosas que no son predecibles, que lo único que puede hacer pues, es navegar. Si te engañas, tú engañas, o sea, que te mantiene dentro de un cierto ámbito que para ti es bueno. Quiere decir que, por ejemplo, Andeucho no es el tipo que vaya a matar, es una persona amena, que toma la vida como un divertimiento y una aventura, pero no es una persona violenta como los hermanos de Elisabetta, ¿no? Okay. Otros cuentos. Le vamos un poquito a... ¿Sí? A mí me parece gracioso también el cuento en el que estaba la muchacha que tenía el novio, que fue hasta el techo, y ellos tuvieron relación y después los papás los cogieron. Ah, sí. Y los papás, uno esperaría, ¿verdad? Como son de esa época cristianos, que ellos se pongan estrés y como algo, pero ellos felices, pero como el nene Ajá. estaba, Sí, me parece chistoso ese cuento. sí. Ok. ¿Alguien que quiere comentar más acerca de ese cuento? ¿Hay algo que le recuerda de ese cuento? ¿Otros cuentos? ¿O tienen otras observaciones? Ok. Ese cuento, ¿se acuerdan de cuál es una historia de amor muy conocida en que los dos novios terminan suicidas? Romeo y Julieta. Acuérdense que todos estos son cuentos que circulan en esa época y que viajan. Romeo y Julieta, escrito por Shakespeare, pero el ambiente es una ciudad italiana, una de las ciudades-estado, ¿no? del Renacimiento. Allí también la celebración del matrimonio es algo bien sencillo. ¿Okay? El sacerdote ha casado Romeo y Julieta y la única noche que ellos pasan juntos la pasan legítima, no por el mundo secular, pero por la religión sí, porque han sido casados por un sacerdote y eso es suficiente. Se ha celebrado ese sacramento aún muy sencillo que permite que el acto sexual después sea legítimo. ¿Okay? En ese caso vemos también que el padre mismo que celebra el matrimonio, ¿no? que es una ceremonia muy sencilla, no necesitan asistentes, testigos, no necesitan bodas, nada de toda esa comercialización de nuestros días, ¿no? Pero hay una dinámica interesante en cuanto a las diferencias sociales. Sabemos que el joven y la joven son del mismo rango social, ¿o no? ¿Por qué no? Ajá. 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 Lo disimula, Ajá. Ajá. para que obligatoriamente se la coge. Ajá, ok. Entonces el padre casi favorece, ¿verdad? Que la nena duerma afuera porque sabe que probablemente el joven va a venir, así que va a tomar la ocasión para poder celebrar ese matrimonio y después la familia del joven pues debe aceptar el hecho, ¿no? Entonces allí hay una manera de lidiar con las diferencias sociales a través de expedientes, de pequeños engaños, etc. Al mismo tiempo hay el único cuento en que vemos que dos jóvenes que se están despertando al amor a la edad en que uno practica el amor, que pues son espontáneos, ¿verdad? Que logran por suerte